La mayoría tiene bloqueado todo un espectro de sensaciones. Existen muchos signos muy simples y poco evidentes. Hay personas alrededor de las cuales siempre hay gatitos, perritos. Por lo general, ellos pueden desarrollar la clarividencia. Hay personas muy sensibles a los lugares. En realidad, todo esto tiene una explicación. El siguiente signo son aquellos que sienten escalofríos. ¿Qué bloquea las capacidades? Lo primero que bloquea las capacidades es que las personas planean y calculan su vida sin parar. Pero, lamentablemente, esto no ayuda en absoluto a evitar errores. Y todo esto se debe a que la mayoría no solo carece de la habilidad para captar y reconocer las señales del universo, sino que también tiene bloqueado todo un espectro de sensaciones que podrían ser útiles y convertirse en una guía, una ayuda para evitar errores. Natalia, ¿qué errores pueden ser esos? ¿Podría explicarlo con más detalle? A menudo son errores fatales. Por ejemplo, una persona va a una tienda o decide irse de viaje y termina en una catástrofe. Pierde la vida, por ejemplo, o pierde la salud. Muchos dicen que es el destino, pero en realidad está claro que simplemente podría no haberlo hecho si al menos su intuición hubiera funcionado un poco. O errores más cotidianos, por ejemplo, la elección de pareja. Las personas a menudo se equivocan al elegir pareja y eligen a alguien completamente inadecuado, que no solo les quita energía, les rompe el corazón, sino que también puede llevar a pérdidas financieras. La gente invierte dinero, supuestamente en inversiones, y termina cayendo en manos de estafadores. Vemos este tipo de situaciones todos los días. Una persona consigue un trabajo o inicia un negocio y termina teniendo problemas con la ley o nuevamente pierde dinero. Alguien comienza una sociedad con otra persona en los negocios y el segundo socio lo traiciona. Vemos situaciones así todos los días y muchos errores cuestan muy, muy caro. Si hablamos de habilidades, ¿esto es solo intuición? En general, ¿de qué habilidades estamos hablando? ¿Todo el mundo los tiene? ¿O es algo más que la intuición? Bueno, ¿cómo se definen las habilidades en el mundo? Y la definición clásica dice que todos tenemos el potencial para hacerlo, pero el espectro de manifestación de estas habilidades es muy amplio. Para algunas personas podría ser una intuición, solo una sensación fugaz, como una vocecita que dice, no hagas esto. ¿Sí? O que esto es genial, que es súper. Y la gente a menudo lo ignora, es muy silencioso. Y en otras personas estas habilidades están muy desarrolladas. Esto puede ser incluso un canalizador en estado de flujo. Pueden ser sueños en los que llegan pistas concretas. Incluso pueden ser imágenes visuales en la vigilia que sugieren eventos del futuro cercano o que dan respuestas concretas. Esto puede ser, por cierto, en manifestaciones más simples, incluso señales. Sí. Por ejemplo, números repetidos en el reloj. Muy a menudo la gente los ve. Es un tema muy popular en mi blog. Y en otras personas es la clariconciencia, por ejemplo. En mi caso, la información llega de inmediato y de forma clara. Es decir, hago una pregunta y recibo la respuesta. Y además, por ejemplo, a menudo las señales llegan a través del cuerpo. Es muy común, por ejemplo, la piel de gallina. Sí. Muchos dicen, ¡ay, tengo la piel de gallina! La piel de gallina también es una pista que llega a través del cuerpo. Pero eso es una señal de que todo está bien, ¿verdad? Es una buena señal para uno mismo. Cada uno tiene el suyo. Generalmente la gente es tan consciente que se da cuenta de que si se les pone la piel de gallina, significa que todo es correcto o que es verdad. Sí. Pero básicamente esta es la interpretación, pero puede ser individual. Es decir, es necesario mirar más de cerca, como si se sintiera. Y aquí hay otro efecto déjà vu. Lo atrapé hace poco. ¿Y esto también es algún tipo de señal o no? ¿O es simplemente...? Bueno, yo diría que es una señal de que, dice, profundicemos más. Esto ya ha sucedido en alguna parte. Sí. ¿Sí? ¿No estás haciendo lo mismo? Yo diría que esto es una pista. Sí. Y a veces ocurre de la nada y ni siquiera sé qué tipo de señal se puede sacar de ahí. Bueno, no tiene ninguna lógica. Pero si recurrimos precisamente a nuestras capacidades, a nuestra intuición, si profundizamos más, si hacemos la pregunta, seguramente hay una pista, solo que no es lógica, no está en la superficie. Pero cuando nos basamos en la lógica, solo nos apoyamos en la experiencia pasada, en lo que hemos tenido, o en lo que hemos visto, o en lo que le ha pasado a alguien más. Y para tomar la decisión correcta, debemos apoyarnos en el futuro y evaluar cómo se desarrollará y a qué conducirán nuestras elecciones. Y para eso la lógica ya no es suficiente. Aquí solo las habilidades extraordinarias pueden ayudar.
¿Y cómo saber si tienes habilidades extraordinarias? Hay muchos signos muy simples y poco evidentes. Ahora voy a enumerar algunos y que nuestros espectadores también los observen en sí mismos. Y si notas tales habilidades en ti mismo, por favor escríbelas en los comentarios. Bueno, empecemos con los más sencillos. Alguien te está llamando, todavía no miras la pantalla, pero sabes quién es. Sí, Esto, bueno, parecería ser una cosa pequeña, pero de hecho es la previsión más básica. Existe un instituto de este tipo en Estados Unidos, el Instituto de Ciencias Noéticas. Ellos realizaron una investigación precisamente sobre casos relacionados con llamadas telefónicas y descubrieron que efectivamente existe tal patrón y la probabilidad de adivinar depende de cuán bien conozcas a la persona. Si es alguien desconocido, por supuesto, nunca lo adivinarás. Pero si, por ejemplo, es un familiar tuyo, la probabilidad es muy alta, o alguien a quien conoces muy bien, con quien te comunicas mucho. Esto se explica por la existencia de un canal telepático, porque las personas están conectadas por lazos energéticos invisibles, se podría decir, o canales. Y cuanto más te comunicas, más fuerte es esa conexión. Por ejemplo, si tomamos a los gemelos, ellos tienen esta conexión muy marcada, porque pasaron mucho tiempo juntos, incluso en el vientre de su madre, y durante ese tiempo su vínculo se volvió muy fuerte para toda la vida. Pueden sentir las emociones del otro e incluso captar los pensamientos del otro. Y tienen esta conexión de por vida. Y si tomamos otras señales, por ejemplo, que piensas intensamente en alguien y esa persona te llama inesperadamente, o te encuentras con ella de forma casual, ¿no te parece curioso? sí, También así. sí. Una situación común. Esto también es un signo de telepatía, porque cuando piensas telepáticamente ya te estás conectando con esa persona y por eso a él también le llega ese impulso, ese pensamiento de, debería llamar. Sí, Es decir, esto ocurre de manera inconsciente, por supuesto, a nivel subconsciente, pero existen esas conexiones y son perfectamente explicables. Si aceptamos el hecho de que existen planos sutiles, que existen esos hilos invisibles y sutiles, todo se vuelve comprensible. Luego tomemos otros signos. Por ejemplo, hay personas a las que a menudo se les estropea la electrónica, los aparatos, a quienes constantemente se les caen las transmisiones en vivo. Eso es un signo de una energía fuerte. Y cuando una persona tiene una energía muy fuerte y no ha aprendido a aterrizarla, a dirigirla o en general a manejarla de alguna manera, a menudo esa energía se manifiesta de forma caótica. Y los electrodomésticos también son un campo electromagnético. Y, en general, la energía de esta persona y la de los aparatos de comunicación entran en tal resonancia que provoca este tipo de averías. ¿Y qué otros signos pueden haber? puedo decir que con los que mencionaste definitivamente ya me he topado, los he comprobado todos en mí misma. Me pregunto, ¿qué tal nuestros espectadores? Escriban en los comentarios. Simplemente la gente no piensa en esto. Piensan, bueno, coincidió, no le dan importancia. En realidad, todo esto tiene una explicación. Bien, sigamos adelante. Por ejemplo, hay personas alrededor de las cuales siempre hay gatos, perros, niños pequeños, e incluso, aunque parezca que no les gustan mucho los animales, o tal vez sí, eso no depende de si los aman o no, pero la razón es que estas personas tienen una energía fuerte, es una energía sanadora. Y los animales lo sienten muy bien, son seres de conciencia pura, no tienen lógica, no tienen patrones, y por supuesto se sienten atraídos por este tipo de personas. Lo mismo ocurre con los niños pequeños. Ellos aún no están acostumbrados a apoyarse en la razón, actúan más por intuición. Sienten que se trata de una persona con una energía curativa muy fuerte y se sienten atraídos hacia ella a un nivel intuitivo. Hay personas a quienes a menudo se les pide consejo e incluso desconocidos cuentan allí toda su historia sobre algo, sus dramas. Aquí también hay personas con potencial curativo. Personas que tal vez tienen una misión, una experiencia adquirida o una intención subconsciente de ayudar a los demás, pero a menudo, por cierto, estas personas se convierten en médicos o psicólogos, porque esa intención de ayudar los guía y los lleva a esta profesión de ayuda a los demás. Estos también son signos de sus habilidades curativas. No todo el mundo da importancia a los sueños, pero lo cierto es que para muchos esto, por cierto, es un signo de clarividencia, porque el sueño también es un tipo de clarividencia. Muchas personas reciben señales en sus sueños
Además, muchas personas dicen que sus familiares fallecidos vienen a ellos en sueños y les dicen o les muestran algo. Bueno, muchos también pueden aprender a interpretar esto, Sí, y quienes son observadores pueden incluso interpretar por sí mismos. A muchos les llegan en sueños acontecimientos del futuro cercano. Esto también es un fenómeno muy común. Y estas personas, por lo general, pueden desarrollar la clarividencia si lo desean y pueden ver no solo en sueños, sino también durante la vigilia. por cierto, ¿qué tan correcto es recurrir a los diccionarios de sueños en este caso, si aún no has aprendido a entender de qué trata tu sueño? Bueno, yo prefiero que uno aprenda por sí mismo, porque esto puede ser algo individual. Por ejemplo, yo tengo ciertos símbolos que conozco desde la infancia y sé a qué se refieren. Es como una experiencia visual propia. Es decir, una vez tuve un sueño así, veo cómo sucedió, es decir, me doy cuenta y la próxima vez ya sé que muy probablemente es eso lo que significa. Y tengo estas señales muy obvias, aunque los sueños no son mi fuerte. Pero el lado fuerte es precisamente el siguiente signo. Los que tienen la piel de gallina Sí, son personas con una empatía tan fuerte que incluso pueden sentir el dolor ajeno a través de su propio cuerpo. Esa es mi habilidad más destacada, con la que, de hecho, empecé. Y bueno, estas personas, de hecho, a menudo sufren por su habilidad porque piensan que absorben el dolor o la enfermedad de los demás. Aunque, por cierto, eso no es cierto. Si eres una de esas personas, ten en cuenta que no lo absorbes, simplemente lo sientes. Lo sientes porque te conectas telepáticamente con la persona, lo percibes, pero puedes dejar de sentirlo de la misma manera si aprendes a controlar esta habilidad. Es decir, puedes simplemente desconectarte y dejar de sentirlo. eso sí que sería muy relevante porque, bueno, a veces he notado eso en mí misma. Los empáticos en general son personas muy sensibles. Pueden percibir objetos, pueden sentir los ambientes, pueden sentir a las personas. Y a veces este tipo de personas ni siquiera disfrutan estar en grandes reuniones. Por cierto, yo también soy una de esas personas. Soy muy, digamos, selectiva respecto a los lugares a los que voy. De hecho, vivo muy apartada en la naturaleza. A mí, bueno, me resulta difícil estar con mucha gente. Ya puedo soportarlo, he aprendido a manejarlo, pero aún así no es la experiencia más agradable para mí. De hecho, me resulta más interesante interactuar con la energía de los lugares. Por cierto, no es una habilidad muy común, pero existe, así que lo menciono. Hay personas muy sensibles a los lugares. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un lugar en el que es imposible estar? Por ejemplo, a mí me ha pasado que no puedo estar en ciertos lugares, como un museo, una prisión o un sitio dedicado a algún genocidio, simplemente no puedo estar ahí. Y al contrario, hay lugares buenos, por ejemplo, los templos. Si un templo tiene al menos 1000 años, cuando entro siempre encuentro un punto donde la energía es muy buena, fluye como una corriente. Siempre hay uno. Y viajo mucho, por cierto, es uno de mis pasatiempos. Me gusta precisamente explorar este tipo de lugares y también investigar objetos antiguos, porque si tocas objetos muy antiguos, a veces puedes captar la energía, incluso percibir algo, algunos eventos con los que ese objeto estuvo en contacto. Y lo mismo ocurre con las paredes. Me resulta muy interesante tocar las paredes de los templos antiguos cuando está permitido hacerlo. Para mí es una experiencia interesante como para alguien mirar cuadros, pero yo investigo lo que me llega, qué imágenes aparecen. Es interesante. Si eres una persona así, entonces esta capacidad precisamente de captar información de lugares y objetos se llama vibroturgia. Nunca había escuchado esa palabra. ¿Es cuando sientes algo con las manos o no necesariamente con las manos? No necesariamente. ¿Necesitas tocar el objeto? Normalmente necesito o estar de pie en ese lugar o si es un objeto, tocarlo. Sin tocar todavía no he aprendido a hacerlo. Pero en cualquier caso, con el contacto es mejor. Por supuesto, se puede intentar sintonizar telepáticamente, pero por cierto, es una habilidad interesante que se puede desarrollar. Buscar objetos, todo eso se basa en esto. Me acordé de una de las excursiones por la Plaza Roja. Allí no se podía tocar las paredes, pero no pude resistirme. Simplemente toqué esa pared de algún templo muy antiguo. Y me vinieron imágenes, como si imaginara quienes la habían visitado, pero simplemente fue mi imaginación la que se activó. ¿Es imaginación o no? ¿Cómo entenderlo en general? ¿Cómo distinguirlo? Yo soy partidaria de que al final hay que aprender a confiar y elegir qué es verdad. Por supuesto, las habilidades sobrenaturales no pueden considerarse métodos precisos para obtener información.
Si de repente surge la tarea de averiguar algo con exactitud, entonces hay que comparar varias cosas. Yo normalmente, lo verifico de diferentes maneras. Con imágenes, luego puedo hacer una pregunta y recibir una respuesta. También leí sobre una investigación en la que en Inglaterra, en algún momento, gracias precisamente al canalización, gracias a personas que pueden ver, encontraron algunos objetos arqueológicos que estaban bajo tierra y luego los desenterraron. O sea, es posible. Bueno, esto hay que entrenarlo, por así decirlo. Por mi experiencia, cuanto más entrenas, más preciso eres. Así fue como una vez en Capadocia encontramos un monasterio templario. Había un monasterio, pero simplemente estaba señalado como cristiano. Pero cuando empecé a tocar las paredes, me vinieron los templarios y luego vi un símbolo. A veces también se puede verificar por los símbolos, porque vi una cruz inusual y luego empecé a buscar en la literatura. Si es una cruz templaria. Así fue como verifiqué a través del símbolo. En ningún lado estaba escrito que era templario, pero luego les dije a unos amigos que hacen excursiones que eso era lo que era. Bueno, lo interesante ahora, por supuesto, es entender qué bloquea las habilidades. Sí, ahora enumeraré algunos factores, cosas que bloquean las habilidades. Lo primero que bloquea las habilidades son las emociones, especialmente una emoción negativa, como el miedo. Ya llevo varios años trabajando en esto. Bueno, yo misma llevo 10 años trabajando en este campo como profesora. Con los estudiantes llevo ya 3 años trabajando y veo que lo principal que bloquea es el miedo. Es decir, las personas con habilidades saben perfectamente desde la infancia que las tienen, pero prefieren negarlo y hay razones para ello. Y si de repente piensan que soy raro, que no soy normal, que estoy loca, que me van a mandar al manicomio o que escucho voces en mi cabeza, debido a la poca información que hay sobre esto y a que existen esas asociaciones negativas, muchos prefieren como renunciar a ello, apartarse y también por miedo a que los rechacen, los excluyan o los consideren extraños. Probablemente ya llevo escribiendo sobre este tema, al menos desde el año 2021, y en mi entorno tantas personas me han confesado que también tienen esto, aquello y unas capacidades bastante serias. Pero me dicen, Natasha, eres la primera persona a la que le cuento esto. Toda mi vida he tenido miedo de decirlo, de que digan que estoy loca. Eso es lo primero. Es decir, lo primero es reconocer que esto es normal, que al menos por ahora se puede admitir para uno mismo que esto existe. Y lo segundo que lo bloquea, por supuesto, es nuestro cerebro. Porque desde pequeños nos han enseñado que lo que te dicen los demás, lo que dijeron en la escuela, lo que está escrito en los libros, lo que dijeron en la televisión, eso es lo correcto. Y lo que tú piensas, eso solo te lo imaginas. Es decir, tenemos la costumbre de apoyarnos en los demás, en la opinión de otros, y no en nuestras propias capacidades. ¿Es un hábito? Y también es un hábito restarle valor a lo que se logra con las propias capacidades pensando, bueno, esto lo dijo alguien, esto es científico, y yo aquí, es decir, a menudo me pasa algo así, por ejemplo. Incluso en el caso de los viajes, que es un ejemplo más sencillo, por ejemplo, está escrito una cosa, o el guía cuenta una cosa, pero yo veo que en realidad fue diferente. Pero eso también puede pasar, ¿verdad? No siempre el guía, a menudo la historia se enreda, se distorsiona, y los guías pueden confundirlo todo. Pero normalmente la gente simplemente escucha lo que les dicen, mientras que yo al contrario trato de no tomar excursiones con guía o al menos que no me digan nada, porque me interesa más lo que yo sienta, cómo se me revele ese lugar. Para mí será una experiencia completamente diferente a simplemente escuchar. Pero incluso si eso sucede, igual voy a creer en lo que yo siento. Esto también tiene que ver con confiar en uno mismo, por supuesto. Sí, esto tiene mucho que ver con confiar en uno mismo. Las habilidades en general tienen que ver con confiar en uno mismo, porque las habilidades son una parte muy importante de mí. Y cuando elijo mis habilidades, me elijo a mí mismo de una manera muy profunda. Cuando elijo creer en la información que recibo a través de mis habilidades, eso realmente me ayuda a desarrollarlas. Porque elijo hacerlo una y otra vez, es decir, las fortalezco, es decir, de alguna manera fortalezco la conexión con esa parte de mí que es responsable de las habilidades. En cuanto a lo que más las bloquea, eso por supuesto es la lógica. Sí, la lógica que por supuesto es necesaria, pero a menudo cuando la gente habla de lógica, en realidad se refieren a que simplemente se basan en ciertos patrones y les parece que eso es lógico. Aunque en realidad, si lo piensas bien,
Incluso en las superhabilidades hay su propia lógica. No niego la lógica, no soy una persona que vive en las nubes, soy una empresaria bastante realista, una líder y tengo los pies bien puestos en la tierra. Y todas mis habilidades también son bastante, bueno, al menos para mí, lógicas. Entiendo de dónde viene cada cosa, cómo funciona. No me pasa que haya algo que no pueda explicarme. Es decir, poder combinar tu lógica con tus superhabilidades, eso es lo que te da una superfuerza. ¿Y qué tipos de superhabilidades existen en general? ¿Cada persona tiene la suya propia o cualquiera puede activar todas a la vez? Bueno, en general hay una definición comúnmente aceptada en el mundo a nivel internacional. Las superhabilidades son la capacidad de percibir energía, percibir y transmitir energía e información más allá del tiempo y el espacio. En pocas palabras, según lo entiendo, las superhabilidades son la capacidad de contactar con los planos sutiles de nuestra realidad. Es decir, si imaginamos que tenemos el mundo material, este se percibe a través de 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Y debajo de esta realidad, si la difuminamos, hay otras capas que no podemos ver ni oír, es decir, no podemos percibirlas con estos 5 sentidos, sin embargo, existen y también pueden ser percibidas. Normalmente, a cada capacidad física le corresponde una habilidad extrasensorial. Por ejemplo, la visión corresponde a la clarividencia, el tacto al clarisentir, el olfato a la clariofacción, el claro saber y también existe el clarigusto. Entiendo. Cuando las personas sienten ciertos sabores. Pero por cierto, esto no es tan raro. Por ejemplo, si hablamos de limón, muchas personas empezarán a sentir el limón. Sí. Algo como esto. Pero también ocurren conexiones menos obvias. Bueno, de las que se suelen encontrar destacaría las principales: clarividencia, clarisensibilidad. Y normalmente cada persona tiene una cosa más desarrollada. Pero, en principio, si trabajas en tus habilidades, todas se irán desarrollando. Por ejemplo, en mi caso, lo principal es la clarisensibilidad y la clarividencia. Pero a veces también tengo clarividencia. Es decir, si ocurre algo realmente extraordinario, me llegan imágenes, a veces incluso escenas completas, y puedo ver historias enteras. No así, pero no tan a menudo. Sí. Y la clarividencia son con lo que trabajo todos los días. Estas son, por así decirlo, mis herramientas clave. Bien, si tomamos a la persona promedio ahora, ¿qué habilidad se desarrolla con mayor frecuencia en ella? Bueno, la mayoría de las veces, intuición. Pienso que casi todo el mundo puede encontrar algún ejemplo. La intuición es, en general, el conocimiento claro en su estado más incipiente. En segundo lugar, yo diría la clarisensibilidad. Bueno, al menos veo a muchas personas clarisensitivas. Y en tercer lugar, la clarividencia. Todos los que sueñan, los soñadores, potencialmente tienen estas 3 presentes. Por lo general, quienes vienen a mis maratones, cada uno tiene al menos una de estas 3. Y lo más interesante es cómo se pueden activar. Lo primero que resulta útil son las prácticas energéticas. Cuando empiezas cualquier práctica energética, es un trabajo consciente con la energía. La energía también pertenece a los planos sutiles y esto ya pone en marcha ciertos procesos. Pero por otro lado, no es un hecho que tus habilidades se vayan a desarrollar únicamente a través de las prácticas energéticas. Lo segundo que resulta útil es la meditación, es decir, la meditación, y no solo escuchar música o simplemente ver un video, sino realmente sumergirse en uno mismo, explorar el mundo interior y buscar respuestas a tus propias preguntas. Esto es muy útil y desarrolla la capacidad de prestar atención a tu mundo interior, a ti mismo y a tus habilidades. También las prácticas de concentración. Esto también forma parte de mis programas. Necesitamos desarrollar tanto la concentración activa como la pasiva. Es decir, la concentración activa en principio es comprensible, nos concentramos activamente en algún objeto o cuestión, y la concentración pasiva es lo opuesto. Es decir, nos relajamos completamente, dejamos de concentrarnos y de alguna manera estamos abiertos en ese momento. Es decir, nos convertimos en una especie de vacío y estamos abiertos a recibir una respuesta. También tengo programas en los que ayudo a desbloquear estas habilidades porque, según mis observaciones, hay, personas muy dotadas, es decir, desde la infancia realmente son clarividentes, clariaudientes, clarisapientes. Ellos lo saben perfectamente. Normalmente no necesitan mi ayuda.
Por lo general, ellos de hecho se las arreglan por sí mismos. Ellos lo entienden todo, pero no son tantos. Hay una gran cantidad de personas que potencialmente tienen grandes habilidades, pero las tienen bloqueadas. Están bloqueadas principalmente por miedos. O bien, esto ocurrió en la infancia, cuando el niño nació siendo vidente, sensible, y por ejemplo los padres le dijeron, ¿por qué inventas cosas? ¿Para qué mientes? Eso son tonterías. Bueno, esto es algo que al menos he escuchado de muchos, y entonces se entiende que no debe hablar de eso. Y en general es mejor no ver ni oír nada de eso. Y él mismo se cierra. O también algo le asustó. A veces una persona ve algo que le asusta mucho, tal vez incluso en la infancia, y simplemente ya no quiere ver nada de eso. Él dice, ya está, no quiero más. Debido a que no hay comprensión de cómo funciona esto, cómo está organizado, no hay un mentor que pueda ayudar. Eso es. O tal vez esto incluso ocurrió antes, incluso antes de nacer, en algunas vidas pasadas. La persona pudo haber cerrado estas capacidades en sí misma. Quizás hubo algunas situaciones dramáticas para él allí. Sí, eso también sucede. Sí, pueden pasar muchísimas cosas. En general se puede trabajar con esto. Simplemente se puede eliminar. Yo tengo, digamos, mis propias técnicas para eliminarlo por mí misma. Y cuando desbloqueo esto, es decir, las capacidades se abren solas, si el problema es ese. Y también hay personas, no puedo dejar de mencionarlas por si acaso nos están viendo, que han experimentado el momento de salir del cuerpo. Esto puede ser una muerte clínica o incluso algo más fugaz. A veces sucede incluso que las personas se olvidan de que fue una breve salida del cuerpo. Y a menudo incluso con una salida tan corta estas capacidades se activan. ¿Por qué ocurre esto? Porque incluso durante fracciones de segundo se produce una separación entre el cuerpo físico y el cuerpo astral del alma. Y en ese momento, en el alma, estas capacidades se activan, porque en realidad son las capacidades normales del alma cuando está separada del cuerpo. Y a menudo, precisamente en estas personas, las capacidades se abren de manera repentina. Ellos también pueden necesitar ayuda, porque no saben cómo manejar esto. Es decir, esto también puede asustar. No saben qué es esto, y precisamente este tipo de ayuda informativa a veces es necesaria. Por supuesto, hay personas en las que esto no se manifiesta en absoluto, pero normalmente son personas que tienen un contacto muy débil consigo mismas, con su alma, es decir, un bajo nivel de conciencia. Y simplemente aún no han llegado a ese punto, no están preparados para ello. Claro, no trabajo con esa gente, pero por lo general no vienen, sí, sobre este tema. Por regla general, no les interesa, tienen intereses diferentes.